Bien, vamos a hablar sobre métodos para optimización sin restricciones. Pues existen diversos métodos que nos permiten resolver este tipo de problemas. Entre ellos, ¿verdad? Podemos mencionar el steep descent, el método Newton, los quasi-newtons, entre otros. Entonces, pues en esta parte, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en hablar del steep descent. Es el más simple de todos los métodos para optimización no lineal. Sin embargo, ¿verdad? Toda simpleza pues tiene algún costo. Entonces, el problema, ¿verdad? Con este método es que puede ser ineficiente para resolver muchos de los problemas. Parte de su simplicidad es que este método no requiere segundas derivadas. Esto significa, ¿verdad?, que no tenemos que estar resolviendo un sistema de ecuaciones lineales o no lineales. Y obviamente, pues no se requiere una matriz de almacenamiento. Por otro lado, su parte negativa, ¿verdad?, que su convergencia es lenta comparado con la convergencia del método Newton. En algunas ocasiones, su convergencia es bien lenta en el cálculo, ¿verdad?, de la diferencia de la norma de dos soluciones consecutivas. El steep descent utiliza la dirección de búsqueda de la forma P sub k igual a negativo del gradiente en la késima iteración. Y, ¿verdad?, como habíamos mencionado en una de las clases anteriores, el método de búsqueda de línea, su actualización xk más 1 es igual a xk más alfa k por pk. Más adelante, ¿verdad?, vamos a ver cómo nosotros vamos a aproximar el alfa k. Entonces, pues realmente el único costo que se requiere computacionalmente es el cálculo del gradiente. ¿Ok? Nota, ¿verdad? Como el gradiente debe ser computado o debe ser calculado para determinar si la solución se ha encontrado. ¿Ok? Entonces, pues, bajo esta perspectiva, podemos decir que el método de búsqueda que la dirección, ¿verdad?, del método de búsqueda para el método del steep descent es casi libre. ¿Ok? Entonces, por el teorema de Taylor, ¿ok?, para cualquier dirección factible P y la longitud de la dirección del parámetro alfa, se tiene, ¿verdad?, que el f de xk más alfa por pk va a ser igual a f de xk más alfa por P transpuesto por el gradiente de f xk. Así. Para algún t, obviamente aquí tenemos la segunda derivada, que esto va a ser un medio de alfa al cuadrado por t al cuadrado, ¿verdad?, por la segunda derivada de f evaluado en xk más t por p. Aquí se me quedó el vector gradiente p sub k transpuesto p sub k por p sub k. Así. ¿Ok? Entonces, la razón de cambio de f en la dirección de p a x sub k es simplemente, ¿ok?, el coeficiente de alfa, es decir, el producto del transpuesto de p por el gradiente de f. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿qué podemos decir? Que la dirección unitaria P de más rápido de crecimiento es la solución a este problema de optimización. Minimizar sobre P
P transpuesto por el gradiente de F sujeto a que la norma de P sea igual a 1. Entonces, pues aquí vamos a usar el siguiente hecho, ¿verdad? Si usted tiene un par de vectores, un vector A y un vector B, y tiene un ángulo, ¿verdad? Un ángulo Z, que es el ángulo entre ambos vectores. Entonces usted sabe que el coseno de Z es igual al producto interno de A por B sobre la magnitud de A por la magnitud de B. Entonces, pues nosotros, ¿verdad? Vamos a utilizar este hecho para poder encontrar la expresión para el vector dirección. Entonces, nuestros vectores son P y el gradiente. Entonces, el coseno de Z va a ser igual al producto interno o al transpuesto de P por el gradiente de F, ¿verdad? Sobre la magnitud de P por la magnitud del gradiente. Así. ¿Ok? Entonces, recuerde que el coseno de Z toma valores entre negativo 1 y 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo va a ocurrir el mínimo? Obviamente el mínimo va a ocurrir cuando el coseno sea igual a negativo 1. ¿Okay? Entonces, de mínimo, ¿verdad? De mínimo para el producto de P transpuesto por el gradiente, ¿ok? Se obtiene cuando este producto interno, ¿verdad? El P transpuesto por el gradiente de F dividido entre el producto de las normas de P por la norma del gradiente es igual a 1. Perdón, negativo 1 para que sea el mínimo. ¿Esto qué implica entonces? Que la única posibilidad para que sea negativo 1 es que los vectores en el numerador deben de ser iguales, ¿verdad? Y los productos y la norma de los productos pues también van a ser iguales. Esto implica entonces que el P que nosotros estamos buscando va a ser igual al negativo del gradiente de F. ¿Ok? Y esto pues nos demuestra, ¿verdad? Que el vector dirección para el método del steep descent es el negativo del gradiente en la késima iteración. ¿Ok? Entonces, si nosotros quisiéramos escribir un pseudo algoritmo para el steep descent, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener, verdad? O sea, obviamente hay que dar una condición inicial, x sub 0, y tenemos que calcular, ¿verdad? El p sub 0 igual a negativo del gradiente de f evaluado en x sub 0. Así. ¿Ok? Entonces, pues, mientras, ¿verdad? Cierta condición no se satisfaga, entonces tenemos que encontrar un alfa, ¿verdad? Tal que el f de x sub k más alfa por p sub k es menor que f de x sub k. ¿Okay? Actualizamos, ¿verdad? Una vez que nosotros hemos encontrado, actualizamos el x sub k más 1, que es igual a x sub k, más el alfa k por p sub k. Y en este momento, ¿verdad? Volvemos y consideramos el p sub k más 1 como el negativo del gradiente de f evaluado en x sub k más 1. ¿Okay? Actualizamos el valor de k y terminamos, ¿verdad? Entonces, esto es un pseudo, ¿verdad? Digamos, algoritmo, un pseudocódigo para determinar o para resolver un problema de optimización usando el método steep descent. ¿Okay?
Pues bien, entonces vamos a detenernos aquí.